Y ahora sí nos vamos a ir con este último material que tiene que ver con qué le preguntamos a los diputados el día de hoy, a lo que fuimos a la Cámara de Diputados. Pues esta es la primera parte. Mañana pasamos una segunda parte del trabajo de los diputados en la Cámara, antes, evidentemente, de Margarita Zavala, que nos mandará a correr. Están discutiendo un dictamen sobre bienestar animal, donde se establece que habrá medidas de protección a los animales, además de reconocer algo que se ha reconocido a nivel internacional, que es que los animales son seres sintientes. La verdad, si tengo que decirlo, parte del constitucionalismo aspiracional, como le llaman los constitucionalistas mexicanos. ¿Cuál es tu postura sobre esta iniciativa? Ya, la verdad es que nadie puede estar en contra de esto que está pasando, la protección de los animales, la inclusión de prácticas más humanas y que disminuyan el sufrimiento incluso en los animales que tienen o que son para el trabajo o que se utilizan para alimentar a la población. Nadie podría estar en contra de eso, nadie decente. Entonces, estoy a favor de eso. Quizá no me gusta tanto que se incluya todo lo que se quiera en la Constitución, que es el acuerdo político fundamental de México. Ahora está de moda poner minucias y detalles como calificaciones de 8 para ser juez o cartas de recomendación de vecinos. Y ahora tenemos algo que bien podría estar en una ley general y en lo que todos estaríamos de acuerdo. Hemos entrado en el Congreso a una dinámica de una necesidad de dar buenas noticias, aunque muchas cosas ya estuvieran en el sistema constitucional mexicano. La necesidad de tener buenas noticias hace que el legislativo se concentre en estas cosas y creo que en general el Estado mexicano está evadiendo la emergencia de violencia que tenemos ya hace tantos años en este país. Hoy en la mañana se presentaron resultados sobre materia de seguridad y además viene una reforma para darle facultades a la Secretaría de Seguridad que antes no tenía. ¿Cuál es la postura que tienen sobre eso? Es algo que tenemos que discutir, pero la verdad es que hay varios elementos que se parecen a lo que nosotros con Maines presentamos en la campaña. Nosotros presentábamos la capacidad, o digamos la facultad de policías municipales, estatales, federales, para recibir denuncias. Porque a la hora de mediatizar con los ministerios públicos, que son muy poquitos, las cosas se atascan casi siempre y la impunidad queda garantizada. Entonces propusimos eso y también la coadyuvancia en labores de investigación de las policías. Esto tiene que hacerse con marcos legales muy estrictos y con transparencia, que parece que va a recibir un golpe la política de transparencia, porque lo que con buena intención puede funcionar para combatir eficazmente al crimen organizado, con mala intención pues puede servir para espiar y reprimir opositores. Los riesgos en los que puede caer cualquier gobierno que tiene todo el poder o cualquier bloque que tiene todo el poder no es necesariamente el gobierno, el poder ejecutivo. ¿Consideras en el caso del INAI, ahorita que hablas de transparencia, que el INAI ha hecho un buen trabajo? La verdad es que sí, en lo que le ha tocado, ha tenido errores gravísimos y algunos escándalos. Pero sobre todo han sido una herramienta muy importante para que los periodistas puedan encontrar algo del funcionamiento del Estado mexicano. Una pequeña parte, te debo de decir. Por ejemplo, en el caso de la llamada estafa maestra, hubo una importancia mayor de los datos que se ofrecían. También es complicado hablar del papel en general porque las funciones que ejecutaba incluían
peticiones de muchas cosas. Por ejemplo, había mucha gente que acudía a preguntar su número de seguridad social, ¿no? Eso te dice que algo está funcionando mal en el IMSS y que estás gastando dinero de más en algo que no tendría que ser. Sin embargo, la autonomía es muy importante. No puedes someter al gobierno central la labor de perseguir o demostrar la información de cómo se gasta el dinero y las pruebas de eso. Entonces, claro que hacía falta una reforma. Probablemente era un aparato muy grande para la demanda que tenía, digamos, de periodistas, porque los que más pedían información, más allá de ciudadanos informados, de activistas, de profesores universitarios y sus alumnos que aprendían a hacer eso, pues eran muy pocas personas, ¿no? Entonces, probablemente se podía haber reformado en otro sentido ese órgano, pero no estamos teniendo una dinámica de parlamentarismo para entrar al fondo de esos asuntos, así que a mí me parece que es una mala noticia, aunque no realizaran su labor de manera impecable. ¿Cómo ustedes han pensado en alguna opción? ¿La han propuesto, aunque no han entrado al fondo de la discusión? Se ha propuesto no solamente en el libro de Maynes, sino en la legislatura pasada. La verdad es que yo no me he metido a ese tema, la diputada Iraíz es la que lo trae. Entonces a mí sí no me gusta meterme a cosas en las que no he entrado al fondo, pero sí tengo que decir que comparado con el presupuesto de egresos de la Federación en general, no es uno de los lugares donde se derrocha. El instituto... Pese a los escándalos, por ejemplo, del American Express y eso. Eso es un escándalo que se tiene que castigar, desde luego. Pero, digamos, lo que le significa al presupuesto es mucho menor que lo que pasa o que lo que se le asigna a aparatos enormes en los que hay espacios enormes para la corrupción. Y eso no nos lo hemos, tampoco en un sistema nacional anticorrupción, no se ha tomado en serio porque ningún partido se quiso comprometer con eso en el pasado. Ojalá que haya una voluntad distinta en este gobierno, pero bueno, es algo que tendremos que ver y que sucederá muy pronto si sucede. ¿Qué opinas sobre la reconfiguración de la oposición, entendiendo que hay un nuevo líder en el PAN, que Morena también renovó su dirigencia con Luis Manuel Alcalde y Movimiento Ciudadano, pues uno de sus pilares es Samuel García y trae este estilo y afloje en el Congreso de Nuevo León? ¿Consideras que Movimiento Ciudadano como oposición está firme, está estable, está en un buen lugar? Sí, y no creo que un pilar de Movimiento Ciudadano que mantenga la formación. Sí, para Nuevo León desde luego es el gobernador Samuel García, pero en términos nacionales el referente de mi generación, el líder nacional, digo, más allá de los cargos formales, el que logró generar cierta unidad y programa fue Jorge Álvarez Maínez. Y ese reconocimiento le damos y estamos convencidos de que con él, digamos, no es bajo su mandato, sino es acompañándonos todos, utilizando el liderazgo nacional que generó en la campaña presidencial, podremos avanzar a ser la opción que México necesita. Ya lo somos, no lo hemos comunicado. La elección de dirigente en el PAN va a tener la cualidad de mostrar ahora sí de qué lado hay oposición real y de qué lado hay búsqueda nada más de privilegios, de poder por el poder, la protección de sectores de interés, hay también en Morena, desde luego, pero todo ese contraste que podrán ver los ciudadanos, yo creo que hará que para las próximas elecciones, 2027 y para 2030, la sociedad se dé cuenta de que la oposición al régimen actual, la oposición con propuesta, la oposición que vota sí a las cosas que nos parece que están bien. Una agenda, por cierto, que desarrolló Dante Delgado, lo de programas sociales, cuando
el movimiento estaba en su génesis después del desafuero y del fraude de 2006, una agenda que entonces la formación generó, que ha defendido hasta ahora, que sigue votando a favor. Esa agenda, pero sin los vicios que hemos encontrado a lo largo del pasado sexenio y las continuidades del actual, eso hará ver a la sociedad mexicana que la oposición con propuesta por la que se tiene que decantar es Movimiento Ciudadano. ¿Dónde podemos encontrar las propuestas de Movimiento Ciudadano que están haciendo como oposición? ¿Las están por publicar? ¿Maines tomará un rol más relevante en estos días? Sí, pero está en el libro de Jorge Álvarez Maínez de la campaña pasada. O sea, serían más o menos las propuestas de campaña. Están las propuestas de campaña de Maínez y tenemos una multitud de discusiones programáticas que se dan a lo largo de cada año y que van generando libros. Entonces están también en el sitio web de Movimiento Ciudadano. Tú sabes que hay que ejecutar un presupuesto para actividades específicas. El Movimiento Ciudadano publica su revista que se llama Novis, publica libros frecuentemente, tiene la Fundación Lázaro Cárdenas, que es una fundación de pensamiento y capacitación. Todo eso acaba en la página de internet. Se han generado también otros ejercicios con otros sectores de la sociedad. Movimiento Ciudadano se considera socialdemócrata, esa es nuestra definición ideológica, pero hemos visto a lo largo del tiempo también la necesidad de dialogar con sectores que no están en la izquierda socialdemócrata, que están de hecho en la derecha o que no son ideológicos. Entonces, algunos sectores del partido, de la dirigencia, participaron también de otros esfuerzos, como México Colectivo, que tuvo una existencia más o menos efímera. Pero ese trabajo de programa está ahí. Digo, la síntesis más apretada está en el libro de Maínez, pero hay mucho que se ha trabajado al respecto. Muchas gracias, Gibran. Gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con mi amiga Meme Yamel en el Congreso en un día tan importante porque acabamos de aprobar la reforma constitucional sobre protección animal y pues es un gran avance también para la protección de todos los derechos de los animales, que ustedes saben, nosotros en Morena luchamos por los derechos. También dimos la declaratoria de publicidad hace rato de la reforma constitucional de igualdad sustantiva, un gran logro para todas las mujeres y niñas de este país. Mañana vamos a estar discutiendo y aprobando la reforma de prisión preventiva oficiosa para agregar más delitos al catálogo de delitos graves, como la defraudación fiscal, como el tema del fentanilo, que es muy importante, no está regulado en el catálogo de productos tóxicos para la salud, y entonces pues imagínense, agarran a una persona que se está traficando fentanilo, lo deben terminar soltando, entonces va a ser importantísimo. También la extorsión ya va a ser un delito grave. Y pues bueno, ayer vino a la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, para presentarnos la reforma constitucional que tiene el artículo 21 para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública y pues darle mayores facultades de investigación, así que nos va a dar mucho gusto. Vienen cosas muy importantes para nuestro país, pero aquí cuentan con sus diputadas y diputados de Morena. ¿Cómo has visto la oposición en estas discusiones? ¿Se han sumado o siguen oponiéndose a todos sin más? Fíjate que yo he estado viendo a la oposición como pues más tranquila, o sea, es oposición, obviamente hay mucho debate, pero por ejemplo en el tema del artículo 21 constitucional para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública, se aprobó por unanimidad en el Senado y yo veo que aquí en la Cámara de Diputados estamos en condiciones de que también se apruebe por unanimidad. La reforma obviamente de igualdad sustantiva se aprobó por unanimidad. Esta reforma de protección animal también se aprueba por unanimidad. Entonces yo creo que pues sí hay cosas en las que hemos podido coincidir, no en todo obviamente, pero vamos muy bien. ¿Qué le dices a la gente que nos estás viendo, que nos está siguiendo? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo también? Algo importantísimo que quiero aprovechar para recordarle a todas y a todos que el día de mañana es el cumpleaños de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues aquí desde el Congreso también le estamos preparando una sorpresa al ratito que termine la sesión. Eso, para estar pendientes. Para que estén pendientes, sí, estén pendientes, no se la pierdan, le tenemos una sorpresa. ¿Dónde te siguen, Gaby?
Síguenme en mis redes sociales, estoy en Twitter, Facebook y en Instagram como @Gaby Jiménez Se Go. aprobó la reforma constitucional para la protección y cuidado animal, que es algo sumamente importante. Necesitamos erradicar la crueldad animal que tanto daño nos hace como sociedad. Hay un dicho que dice, que coincido con ello, que entre más tiempo pasemos con los animales, corremos el riesgo de ser mejores personas. Y eso es una gran realidad. Y en la medida que tratamos a los animales, habla mucho de qué sociedad somos. Entonces estamos avanzando en eso. Prepárense, vamos a trabajar con varios colectivos animalistas de protección animal para seguir avanzando en la Ley General de Protección Animal, que es sumamente importante. O sea, todavía falta una ley general de protección Así es, animal. Esa así ley es. general que, digamos que particularidades va a tener. El tema de la crueldad animal, tener bien tipificado el delito, porque necesitamos avanzar en eso, y también homologar en los estados, porque es otro gran tema que tenemos que avanzar ahí, para que evitemos que sigan en la impunidad muchos violentadores y muchos agresores de los animales. Y eso va a haber como una coordinación con la Secretaría de Seguridades. Claro, están las comisiones ahora, va a empezar todo el trabajo en comisiones. Este dictamen que ahora estamos aprobando viene de la legislatura pasada, fue una iniciativa que presentó el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que ahora estamos ya aquí en Cámara dándole seguimiento en acompañamiento con la que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha pedido. ¿Cómo pinta la semana? Porque también ya les van a entregar el presupuesto, entonces vienen Sí. discusiones muy intensas como lo del INE, el INAI, etcétera. Claro, van a ser temas sumamente importantes, sumamente necesarios. Ahora viene también el tema de los organismos autónomos, de la prisión preventiva oficiosa también, la ley orgánica de la Administración Federal, que son necesarias para los cambios que estamos buscando en todo el país, y el presupuesto, que va a ser un presupuesto histórico, porque algo que debemos de decir, a mí me tocó ser diputado federal en la primera bancada de Morena hace 9 años, y en ese tiempo el PRIAN tenía el control absoluto, y los presupuestos que mandaban no eran para garantizar derechos ni para ayudar a los más pobres, sino para beneficiar a los más ricos y conservar privilegios de la clase política. Ahora no, ahora el presupuesto que va a venir, sabemos que es un presupuesto que va a garantizar derechos de la población de México, que va a ayudar a todos los programas sociales que actualmente tenemos y expandir algunos nuevos más, a garantizar que la infraestructura en el país se siga desarrollando, a garantizar que el desarrollo económico de México siga hacia adelante como hasta ahora lo hemos visto. Es un presupuesto que es del pueblo y para el pueblo. Entonces va a haber austeridad y va a haber un presupuesto apegado a las necesidades del pueblo. Por supuesto, la austeridad republicana, eso sí, como siempre hemos dicho, nos apretamos el cinturón, el gobierno, para que la gente siga ejerciendo sus derechos. Eso es lo más importante. Es una regla de oro, porque no podemos permitir que haya un gobierno rico con un pueblo pobre. Aquí ya no se permite eso, se dejaron esas viejas prácticas, se sigue sosteniendo la autoridad, sigue habiendo un control fiscal muy importante, muy rudo, seguimos cobrando impuestos, que es algo que no se ha quitado el dedo del renglón, que ahora algunos multimillonarios como Salinas Pliego están enojadísimos por la reforma al Poder Judicial, porque algunos ministros les concedían los amparos para no pagar miles de millones de pesos al erario. Ahora ya no, ahora tienen que pagar sus impuestos porque eso es la ley y eso es lo justo y eso es lo correcto. Entonces no van a caer, o más bien no van a ceder ante la presión del Poder Judicial de incremento con este presupuesto estratosférico, o del INE, que está hablando de una elección de más de 13,000 millones de pesos. De ninguna manera hay una, sobre todo por un tema de principios, pero también un tema práctico y de eficiencia y de crecimiento económico. Queremos seguir sosteniendo el crecimiento económico de México y ello requiere de inversión en infraestructura, para ello es necesario la inversión en los programas sociales y seguir continuando con esta tendencia de lo que el humanismo mexicano en lo económico representa, que es justo garantizar que el recurso llegue a la población para que así el mercado interno siga sosteniéndose. Senador, ¿cómo estuvo la discusión hoy? Hoy se aprueba una reforma Es una etapa histórica la que estamos viviendo. Primero porque fue Morena, el movimiento, quien la impulsó, ahora que tenemos mayoría calificada, y se logró que la oposición también la respaldara, porque es una reforma noble, humanitaria, una reforma indispensable, que es la protección, la defensa y el cuidado de los animales. Prohibir el maltrato, prohibir la vida indigna de ellos, y todo esto se traduce en una cultura de cuidado a la vida y protección de la vida de los animales. Creo que fue una reforma
impresionante, trascendente y única en la historia moderna del país. México está modernizando su legislación gracias a que logramos la mayoría calificada, y esta era una reforma que presentó el presidente López Obrador, la iniciativa el 5 de febrero de este año. Ahora es una realidad, la Cámara de Diputados la ha aprobado, falta el Senado y las legislaturas. ¿Por qué antes no se abordaban estos temas que son tan Porque importantes? quizás les parecían insubstanciales, todavía hay gente que cree que son insubstanciales, que hay cosas más importantes a las que hay que dedicarse. Yo no creo eso. Creo que si no cuidas a los animales, la propia desvalorización humana se va acrecentando y se va también deteriorando el cariño y el aprecio por la vida. Entonces, por eso es que esta reforma es muy profunda. Ahora tenemos 180 días para poder lograr las reformas reglamentarias y lo vamos a hacer. Esta semana se prevén otras discusiones, Sí. quizás no tan amables como No, esta fue por unanimidad, no tuvimos problemas, pero mañana tendremos la reforma al 19 constitucional, lo que se denomina prisión preventiva oficiosa para delitos cometidos con motivo de extorsión, también de factureros o de otros delitos graves que se van a elevar. Creo además que es importante el tema de castigar con mayor severidad la producción, la comercialización y el uso del fentanilo, de otras drogas sintéticas y de otros delitos que están generando y causando una gran indignación al país y a la población. Hay, sobre todo la oposición, pero hay organizaciones que están en contra, dicen que esto atenta contra los derechos humanos. No, no es así, vamos a cuidar mucho eso. El Estado tiene que imponer a través del Poder Legislativo medidas oportunas que puedan contener la delincuencia y que puedan lograr que una sociedad viva en paz y viva con tranquilidad. Es lo que estamos intentando hacer. Yo no soy draconiano, no creo que con la pena de muerte, con el aumento de penas más severas, se vaya a lograr disminuir al delito. Son una serie de factores que ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, cómo se deben de atender las causas, labores de inteligencia, coordinación y generar condiciones de mucha importancia. Vienen discusiones como el presupuesto y el INE y el INAI, y ahí solo quiero preguntarle, el INE ha pedido 13,000 millones para la elección judicial. Nos parece exagerado. El próximo viernes se presenta el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y los criterios económicos, lo que conocemos como paquete económico. Y ahí vendrá el presupuesto. Espero que sean cuidadosos y mesurados, porque si no, de lo contrario, vamos a tener que meterle mano. Esa es nuestra facultad constitucional. Igual con el Poder Judicial. Con todos. Vamos a ser muy cuidadosos porque hay que privilegiar la política social y privilegiar a la gente que más lo necesita. ¿Qué le dice a la oposición? Que de todo se queja y poco suma. ¿Han mejorado su papel? En el Senado no lo sé, me refiero al Congreso, y en la Cámara de Diputados yo veo una actitud más sensata y más prudente por parte de ellos. Están en su papel de ser opositores y nosotros de defender lo que estamos haciendo y también de cumplirle a la gente que confía en nosotros, no defraudarlo. Hasta el momento la mayoría la han usado de manera responsable. Sí, todas las reformas que hemos aprobado, absolutamente todas, han sido en beneficio de la gente. Revertimos la privatización, revertimos el saqueo, revertimos la apropiación indebida del patrimonio público. Entonces hemos hecho lo que la gente quería.
y estamos legislando para la gente. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Saludos. Un gusto verte, Meme, como siempre, bien contento, pues acabamos de aprobar otra reforma constitucional de este paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que sí, se está profundizando la transformación y estamos muy contentas y muy contentos porque el segundo piso de la transformación lo estamos construyendo, ¿no? Oye, hay temas muy importantes, hay uno en particular de lo que la gente está muy pendiente de la Cámara, que es el próximo presupuesto, entre el que viene esos 13 mil millones que pide el INE para la elección judicial. ¿Hay una postura ya en Morena? Sí, yo soy secretario de la Comisión de Presupuesto, acompaño a Mary Pozos, que es la presidenta. Hoy justamente dimos una rueda de prensa. Una rueda de prensa primero para exigirle al Instituto Nacional Electoral que nos explique cómo de pronto de una declaración en donde ellos dijeron que iban a costar las elecciones 7,000 millones de pesos máximo, se convirtió ahora en 13,000 millones de pesos, casi 14,000. Otra cosa que sorprende del presupuesto que han presentado es que el 52% va a sueldos. ¿Sueldos de qué? Si al final de cuentas la estructura que se va a ocupar es muy similar e incluso menor a la de la elección de 2024. Sorprende también que no hay presupuesto o prerrogativas para partidos políticos. No hay gastos de operaciones, no hay gastos territoriales, no existen pautas, de hecho. Todo lo que se va a utilizar es un sistema de difusión, de radio, televisión, que ya son tiempos oficiales del Estado, y algunos esquemas de foros que va a organizar el propio INE, ni siquiera un partido político. Así es que nuestro exhorto hoy al INE fue a que se reúnan con nosotros y si ellos no pueden hacer un presupuesto con austeridad republicana, pues los vamos a ayudar. Nos podemos meter a revisar las cuentas, ayudarles a conseguir presupuestos que estén contemplando, a decirles qué se ocupa y qué no se ocupa, porque se debe de entender algo. México está en otra etapa de su historia, en una etapa en donde el pueblo manda, en donde no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, en donde somos un gobierno que tiene valores y principios. Y en esa lógica, el INE también tiene que adecuarse a la austeridad republicana. No más derroche, no más privilegios, y vamos a estar bien cerca de esta situación. ¿Van en el mismo sentido con el Poder Judicial, que también claro, le por supuesto. un presupuesto de locos? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que ellos pretenden seguir con los privilegios de antes. Incluso me da la impresión de que el INE o alguien allí en el INE dijo, bueno, si quieren su reforma judicial, pues esto les va a costar, ¿no? ¿Tipo boicot? Es una especie de no hacemos nada, no decimos nada en contra, pero nos aprueban este presupuesto. Y eso ya se acabó. Eso era el pasado. En el pasado había esos acuerdos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, ¿no? Los destinos más importantes del presupuesto de la nación tienen que ir siempre a generar un estado de bienestar. Y el estado de bienestar, por supuesto, se contempla a través de una reforma constitucional como la reforma judicial, pero no con gastos que no hacen ningún sentido. Además, ellos fueron los primeros en decir 7,000 millones de pesos máximo, y ahí vamos a llegar. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública les va a ayudar a que lleguemos a ese presupuesto. ¿Cómo ves a la oposición en las discusiones acá en la Cámara de Diputados? ¿Se han sumado o siguen en esta negativa de oponerse a todo solo porque son Mira, oposición? de pronto en algunos debates internos se suman, es decir, ha habido reformas en las que nos han acompañado, como por ejemplo el incremento al salario mínimo, la reforma constitucional para la vivienda, ¿no? En lo general votaron los apoyos para el bienestar, los del PRI a favor, los del PAN en lo general y en lo particular en contra, con este doble discurso. La verdad, muy honestamente, me da la impresión de que lo hacen con objetos electorales, de llegar a la próxima elección y decir, no, pues nosotros sí votamos a favor. No creo que sea parte del pensamiento ideológico que tienen, no lo hicieron durante años. Y en la narrativa allá afuera, los vemos en los medios de comunicación tradicionales, a mí como vocero me toca, por ejemplo, discutir con ellos, y la verdad es que los veo diciendo una mentira cada 20 segundos. No aprenden que no aprenden, siguen en la misma línea en esta narrativa que los ha llevado al basurero de la historia. La oposición hoy tiene el PAN tiene un nuevo dirigente, Jorge Romero. ¿Crees que agarren un nuevo rumbo o que empeore? Pues mira, ya vimos lo que dijo la presidenta, ¿no? Jorge Romero ha estado involucrado en un escándalo muy importante, no menor, el cártel inmobiliario, ¿no? Cuando fue delegado o alcalde de la Benito Juárez, hubo una serie de operaciones que dejaron muy claro, hay 15 personas detenidas, que hubo procesos de corrupción muy importantes. Para nosotros, en plan de sátira quizás, pues qué bueno, ¿no? Porque ellos siguen condenándose a
a hacer una oposición moralmente derrotada y a elegir cuadros como Marco Cortés, que era un traidor, o como Jorge Romero, con estos problemas tan graves. Pero la realidad es que esa minoría que está allá afuera representada, ojalá y tuviera una buena oposición. Está bien que no coincidamos en muchas cosas, no está mal, está bien que piensen distinto a nosotros, pero lo que está mal es que tengan líderes, que tengan representantes que verdaderamente no los representan y que los confunden y que generan narrativas de comunicación ruidosas y que lastiman, ¿no? Y en esa lógica me parece que están condenados a desaparecer. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ti. Que nos ve, que está muy pendiente de lo que hacen acá. Pues muy contentos de que estés tú aquí, ¿no? La verdad es que eres una persona que tiene mucho tiempo en este tema de la comunicación, importante, te escuchan muchas y muchos, acompañaste el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, yo te admiro mucho, gracias por estar aquí en la Cámara de Diputados, nos ayudas mucho a vencer estas barreras de comunicación, gracias de corazón y saludos a todos. Pues fue un dictamen, una reforma constitucional en materia de bienestar animal. Afortunadamente se aceptó una reserva, esta reserva nos indica que no solamente será el cuidado, sino también la protección de todos los, no solamente el cuidado, sino también el bienestar de todos los animales. Todos estamos muy contentos con esta disposición. Es una semana de mucho trabajo, mañana tocan discusiones más difíciles. Mañana es un día complicado, muy bueno porque vamos a tomar la protesta de los nuevos nombramientos que ha hecho la doctora entre los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el secretario Ramírez de la O, los subsecretarios, la doctora Berta, el maestro Edgar Amador, subsecretario de Ingresos y de Egresos, Pablo Gómez, director de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, y todos los directivos del Servicio de Administración Tributaria. Entonces a las 10 de la mañana estaremos tomando protesta. Mañana también se discute INAI. No, esa va a pasar todo lo que se denomina el dictamen de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que implica a todos los órganos que tienen autonomía constitucional. Se pasa para la próxima semana, de tal manera que mañana solo tendremos reforma al artículo 19 de prisión preventiva oficiosa y reformas a la ley orgánica de la administración pública. En esencia, prisión preventiva oficiosa ha sido muy cuestionada, la oposición. Sí, ha sido muy cuestionada, pero urge que en materia de extorsión, de fentanilo, de tráfico con drogas sintéticas, tenga que realizarse este tipo de medidas ante la posibilidad de la fuga de los infractores. ¿Qué le dice a la gente que nos está viendo y que está muy pendiente del trabajo legislativo? Pues estamos trabajando con mucha intensidad, sacando adelante el proyecto de la doctora Claudia. ¿Qué opinión tienes sobre la megadeuda que nos deja Eduardo Rivera en la capital, quien llegó criticándote a ti y terminó pues bastante mal? Bueno, al final de cuentas el tiempo nos dio la razón y se logra observar un modelo de gobierno que le toca encabezar a Morena a través del honor que tuve de ser presidenta, donde no solamente se fortalecieron las finanzas municipales, sino que soy la única presidenta que ha gobernado la ciudad y que además dejó cero deuda, es decir, que pagó la deuda pública y que se transversalizó el ejercicio para mejorar también la seguridad en una reducción del 40% de los delitos y el récord de obra pública, sobre todo en las juntas auxiliares. Y evidencia el otro modelo, el que encabezó Eduardo Rivera Pérez, donde efectivamente deja ver que lo que llegaron a hacer era un negocio con la ciudad de Puebla y sobre todo con los derechos de los ciudadanos. Entraron y se aprovecharon de la buena calificación crediticia que dejamos del ayuntamiento para pedir la primera deuda de 160 millones de pesos y después este otro albazo que quisieron dar al término de su administración con cerca de 600 millones que querían endeudar. Al final no se dejó, no se permitió, pero sí dejaron un hoyo financiero, lo cual les reprueba ante la sociedad. Entonces el tiempo te da la razón, el tiempo les da la razón. El tiempo nos da la razón. Yo creo que ahora los ciudadanos, las ciudadanas pueden observar ese modelo que buscar este desarrollo del municipio, el bienestar, el combate a la corrupción y este otro modelo que viene a hacer negocios y a ver cómo defraudan
a las finanzas municipales. ¿Confías en que Morena en Puebla, particularmente el alcalde, los regidores y los diputados, van a llegar al fondo? Yo considero que sí, a ver, y sin persecuciones, sino lo que marca la ley, y la ley obliga que estén en revisión hasta por 7 años como servidores públicos, y que si hubo un daño patrimonial, que si no se solventan y no se da cuenta del daño a la hacienda municipal, pues hay sanciones que correspondan, y ahí sí tiene que ser muy claro, y ahí sí tiene que ser también el peso de la ley por las instancias que corresponden, que son 2, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría de la Federación. Desde tu lugar como diputada, ¿qué podemos esperar los poblanos de nuestra diputada federal? Bueno, un compromiso, porque además estoy muy honrada y muy agradecida de haber llegado como la diputada federal más votada del estado de Puebla y ser además la única poblana que está en el 10% más votado de todo el país. Ese es un honor que agradezco y que ahora me obliga a trabajar con mucho más entusiasmo. Voy a estar participando en Hacienda Pública, en Anticorrupción y Transparencia, también en Federalismo y Fortalecimiento Municipal, para trabajar muy de la mano con los municipios a favor de la seguridad y de su desarrollo. Hoy se aprobó una reforma en materia de bienestar animal, seres sintientes, pero la semana no se ve tan amable como hoy. Viene ya el presupuesto, el INE está pidiendo 13,000 millones para la elección judicial, el Poder Judicial está pidiendo un exceso en su presupuesto. ¿Se ha hablado sobre eso? Morena, la Cámara de Diputados, ¿le va a meter mano a esos excesos? El próximo viernes vamos a estar revisando la propuesta del proyecto de presupuesto, la propia ley de ingresos que estaremos revisando. Viene también esta iniciativa que vamos a empezar a discutir sobre la extinción de los organismos autónomos, que no es otra cosa que evitar por un lado duplicidad y por el otro lado eficientar el gasto público. La austeridad republicana no es otra cosa que disciplina financiera. Entonces en esa línea vamos a continuar y no dejar de atender lo que ya se logró avanzar en generación de información, de datos. Entonces, bueno, vamos a ir avanzándole, estamos listos para esa revisión, para esa discusión y sobre todo la parte presupuestal, muy pendientes para que llegue lo necesario a los estados de la República y para vigilar también que cada estado distribuya lo que corresponde a cada municipio. Te agradezco muchísimo, Claudia. Muchas gracias a la gente que nos ve. Que les mando un gran abrazo, que me siento muy contenta y muy orgullosa de estar aquí representando, acatando el mandato del pueblo y que solamente con organización, con comunicación vamos a fortalecer nuestros vínculos de confianza que tanto necesitamos para fortalecer esta transformación. Hoy estuvimos discutiendo y hace un momento llevamos a cabo la votación para aprobar la modificación, la reforma al artículo 3º constitucional que habla de que los estudiantes en los programas educativos estará el tema del cuidado animal y la concientización desde la edad escolar para que los niños, las niñas, los adolescentes y los estudiantes tengan en su conciencia el cuidado animal, ¿no? Esto primero, y la segunda modificación, la segunda reforma fue en el artículo 4º constitucional que habla de los derechos de los animales, ¿no? Entonces también esto y ser tomados como seres más bien seres sintientes. Entonces esto es algo muy bonito porque poco a poco vamos tirando este muro que nos hace ser seres especistas y que más bien vamos dándole un valor a la vida. Y también hicimos la modificación al 73 constitucional que habla que en las entidades federativas deberá de haber una coordinación tanto municipal como entidades federativas y a nivel federal una coordinación para la protección y el cuidado animal. ¿Cómo ves el trabajo legislativo esta semana? Hoy fue una discusión que fue más o menos tersa, votaron todos, qué bonito, aunque no muchos estuvieron en la discusión. Pero, ¿qué pasará esta semana cuando viene el presupuesto? Viene la discusión del INAI, viene la discusión de prisión preventiva oficiosa. Ahí se ven las discusiones más tensas. El día de mañana va a ser un día muy importante. Tenemos la discusión de la modificación de la reforma al artículo 19 constitucional, que es la prisión oficiosa, que creo que es algo que viene a ayudarnos para que se dé
pues esta mitigación de la delincuencia, pero también de la corrupción, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy bueno que a estas empresas factureras se les dé seguimiento a estas comprobaciones falsas del ejercicio del gasto, sobre todo cuando hablamos de recurso público, a las personas que no han hecho sus pagos fiscales. Yo creo que esta reforma nos da una gran posibilidad también de cuidar a las juventudes, a las niñas, los niños, los adolescentes, evitando el narcomenudeo y la venta sobre todo de una droga química como es el fentanilo. ¿Cómo ves el papel de la oposición? ¿Qué rol juega la oposición en realidad en estas discusiones que se tornan de dimes, diretes, pero también se tornan como a berrinche, decir no voy a votar porque no quiero votar? Yo creo que son hipócritas, como siempre lo han sido. A mí no me sorprende, el conservadurismo es eso, la hipocresía disfrazada en todo momento, de decir que están en contra de los derechos humanos, por un lado, que pareciera que ellos se la pasan cuidando los derechos humanos de la delincuencia organizada, y nosotros que le estamos apostando a luchar contra el consumo de sustancias psicoactivas, la venta y la distribución, la logística de lo que ellos son expertos, la logística de distribución de sustancias psicoactivas químicas, ¿no? que justo hacen tanto daño a nuestra sociedad mexicana. La oposición en el tema del INAI defiende y dice que es un gran logro el INAI del PAN. ¿Podrían presumirlo como logro? Pues todo lo que para ellos implica un gran gasto, como no tienen una visión social, no tienen el consenso político, pues ellos no alcanzan a ver que los grandes despilfarros en presupuesto económico pues son lujos para unos cuantos, para sus amigos, amigas, ¿no? Pero que el dinero de nuestro pueblo mexicano tiene que ir a servir justo a la gente que más lo necesita, ¿no? Hemos logrado atender a 30 millones de familias, 30 millones de hogares con programas sociales y hemos demostrado que mucha gente ha salido de la pobreza y el pueblo de México una y otra vez reitera su apoyo en las urnas, 36 millones de votos a favor de nuestra propuesta, que es el proyecto alternativo de nación, Morena junto con sus aliados, pero además de todo, aunque les duela y les va a seguir doliendo, nuestra presidenta de México tiene el 70% de aprobación en las encuestas y pues eso hace que nosotros nos sintamos muy orgullosos y que sigamos trabajando para que las condiciones de las y los mexicanos puedan mejorar. Andrea, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? Que la gente de Nayarit se entere, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden ver lo que estás haciendo? En mis redes sociales es Andrea Navarro 4T, es en Instagram, en mi página de Facebook, mi fanpage, que es Andrea Navarro, y en Twitter, en X ahora, ¿no? Y en TikTok, igual Andrea Navarro, en TikTok es Andrea Navarro 4T, y bueno, también yo hace unos días estaba invitando a la gente, mediante mi correo institucional, que es beatriz.navarro@diputados.gov.mx, que por ahí me hagan llegar sus preguntas, porque es muy importante que nos ayuden a dar seguimiento a estos procesos de fiscalización. Ya el día 15 de noviembre vamos a estar discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación y esto no es nada más ni nada menos que toda la recaudación a partir de las contribuciones que tiene el gobierno a partir de cada uno y cada una de los ciudadanos que están generando recursos. Entonces, que se sientan orgullosos y que se sientan con la confianza de que este presupuesto debe estar en todo momento vigilado por sus servidores, en este caso pues su representante popular del Distrito 2 Federal. Háganme llegar sus preguntas y bueno, los que ya tienen mi número de teléfono, que a todo el mundo se lo doy, también escríbanme por ahí o por mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y estamos para servir. Mañana les pongo la de Ricardo Monreal, que ya es la segunda parte de estas entrevistas. Mañana les pongo ya la entrevista que le hicimos a Ricardo Monreal y que hicimos además legisladores, incluido el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Y evidentemente, porque ya es miércoles 13 de noviembre, pues sí, también antes de que terminara la sesión, le cantaron sus mañanitas a Andrés Manuel López Obrador. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahí está.
Ahí está la entrevista, las mañanitas que le cantaron al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Cámara de Diputados.